Aquí dice que la reunión ya se está grabando. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Hola, compañero. ¿Me escuchas? Sí, le escucho. Ah, es que aquí sale que ya se está grabando la reunión. O sea, todo esto que está aquí antes de iniciar queda grabándose, ¿no? Sí, en este momento voy a pausarla, vamos a hablar y pues posterior a esto vamos a empezar a hacer la presentación. Listo. Hola, muy buenos días, compañeros y docentes. El día de hoy vamos a realizar la sustentación de la entrega final del trabajo de implementación sobre el análisis de la deserción de empleados en empresa del sector tecnológico. Eh, Mis compañeros, Lady Jimena Cediel Suárez, Leonardo Fabio García Pereira, Neider Barrera Rodríguez, María del Carmen Huerta Sierra, Carlos Leonardo Plata Morales y quien les habla, Shirley Joana Arroyo Manrique. Entonces, vamos a pasar eh, a la primera, dándole respuesta a la primera pregunta, que es ¿qué perfiles demográficos tienen mayor riesgo de rotación y si existen patrones por edad, género o nivel educativo? Como podemos ver en la primera gráfica de barras, tenemos la parte de la edad. Entonces, eh, podemos ver que los empleados que se encuentran entre 28 a 37 años son quienes más desertan o renuncian, con un porcentaje de 7,69%. En la segunda gráfica, que es la del género, tenemos el género masculino y el género femenino. Quien más deserta son el género masculino con un 10,20%. La tercera gráfica, que es la de las distancias, ¿sí? Entonces, tenemos que los empleados que viven más cerca, que es entre 1 a 7 kilómetros de la empresa, son los que más desertan de su trabajo. La cuarta gráfica, que es la de estado civil, ¿sí? Tenemos que las personas que son, que están casadas son las que más desertan, con un 5,71%. La quinta gráfica, estamos hablando aquí del nivel de formación académica. Tenemos que las personas que solo cuentan con un bachillerato eh, tienen un porcentaje de 6,73%, son las que más desertan. Y por último, tenemos las áreas de conocimiento, las personas que estudian ciencias sociales con un 6,5% son las que más desertan. Bueno, se hizo la división como tal por 5 clúster. En el primer clúster nos da la información de toda la gente que deserta o renuncia. Ahora pasamos a la información del cargo. Buenos días, compañeros y tutor. Vamos a pasar a la información de las áreas o rol que presentan mayor rotación. En este Espérale, caso, compañerito, un momentico. Creo que esta le corresponde a la compañera Mari. Mari, por favor. No, Mari le no, corresponde no, compensación, no. compañero. Ah, ok, Sí, sí, perdón. exactamente, Digamos. exactamente. Entonces les decía que vamos a pasar a la primera gráfica que es por departamentos. La mayor deserción se presenta en la investigación y desarrollo con un 9,5%. Pasando a la segunda gráfica, eh, vamos a ver por el rol del puesto. Eh, Vemos que la primera gráfica nos muestra
el nivel ejecutivo de ventas con la mayor deserción de un 3,88%. La siguiente gráfica eh, es por nivel jerárquico del cargo, nivel de jerarquía del cargo. Vemos que en la inicial vemos la mayor deserción con un 9,73%. Pasando a la siguiente gráfica, vamos a ver por viajes de negocio. Quienes viajan por negocios, la mayor deserción es casi nunca con un 10,61%. Y pasamos a la última gráfica, que es por horas extras. Los que hacen mayor horas extras son las que no, perdón, estoy viendo Son los que más desertan. las que más desertan con un 8,64%. Continúa mi compañera, por favor. Buenos días, mi nombre es María Huerta. La siguiente pregunta es, ¿el nivel de ingresos o beneficios está correlacionado con la salida de empleados? ¿Sí? Entonces, en la primera gráfica es el conteo de empleados por tasa mensual que indica si el empleado dejó la empresa, ¿sí? Entonces, como podemos observar, está en 3,61%, ¿sí? Que es como la más que causa pues la deserción, ¿sí? En la segunda, que es la de el conteo de empleados por ingreso mensual, que indica si el empleado dejó la empresa, es en ingreso mensual, ¿sí? Y esta indica en un 12,18%. En la tercera gráfica, como podemos observar, es igual conteo de empleados por porcentaje, aumento salarial, que indica si el empleado dejó la empresa. Esto es por porcentaje del aumento salarial y esta está en un 10,20%. En la última gráfica, ya como podemos observar, es el nivel de opciones sobre acciones, ¿sí? Esta nos indica que está entre un 10,48%. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Me presento, mi nombre es Leonardo Plata. Eh, yo aquí voy a hablar de cómo se relaciona la satisfacción con el desempeño y la rotación. Teniendo en cuenta estas 6 gráficas que tenemos, se hizo un recuento de los empleados desde la satisfacción en el entorno laboral, la satisfacción con el trabajo, la satisfacción con las relaciones laborales, el involucramiento con el trabajo, la evaluación de desempeño y el equilibrio entre la vida laboral y el personal. Entonces empezamos revisando la primera gráfica en la cual pues podemos concluir que la satisfacción en el entorno laboral cuando es baja, el 4,90% de los empleados renuncia, siendo esta la del mayor porcentaje, donde pues, se presentaría la rotación de personal. Pasamos a la segunda gráfica, que es la satisfacción con el trabajo. Entonces, cuando la satisfacción en el trabajo es alta, se evidencia que el 4,97% de los empleados renuncia y pues esta vendría siendo la que está en el mayor porcentaje, donde hay renuncia pues y por consiguiente hay rotación. Pasamos a la tercera gráfica, donde es la satisfacción con las relaciones laborales y pues evidenciamos que cuando la satisfacción con las relaciones laborales es alta, el 4,83% de los empleados renuncia, siendo esta la del mayor porcentaje, pues donde habría rotación. Pasamos a la cuarta gráfica, donde está el involucramiento con el trabajo, y pues cuando el involucramiento con el trabajo es alto, el 8,50% de los empleados renuncia, siendo esta la del mayor porcentaje, donde hay rotación. Pasamos a la quinta gráfica, para la evaluación de desempeño. Cuando se tiene entonces una evaluación de desempeño y es excelente, el 13,61% de los empleados renuncia, siendo esta pues la del mayor porcentaje, donde habría rotación. Y por última, esta última gráfica, donde se evidencia se tiene en cuenta el equilibrio entre la vida laboral y personal. Cuando el equilibrio entre la vida laboral y personal es
mejor, o sea, el 8,64% de los empleados renuncia, siendo esta la del mayor porcentaje, donde hay rotación. Se evidencia que dentro de todas las gráficas, pues el mayor valor que se tiene en cuenta para que entonces el personal renuncie o rote es que cuando se tiene una evaluación de desempeño alta, lastimosamente, pues el personal es el que más rota. ¿Listo? Buen día para todos, compañeros, docente. El día de hoy, pues, me fue asignado el tema de la experiencia. Entonces, pues, se realizó un análisis de factores de experiencia y permanencia. A continuación, pues, se presenta un resumen de los hallazgos claves sobre cómo la antigüedad, las promociones y la experiencia previa influyen, pues, en la rotación de los diferentes empleados basados en los gráficos. Entonces, podemos ver que en los años de experiencia laboral, de 0 a 10 años hay un 50,41% de rotación. Adicional a esto, los años en la compañía de 0 a 10 años también se ve evidencia un 68,50% de rotación y años en el rol actual, perdón, de 0 a 6 años, un 54,35% de rotación. Digamos que en conclusión podemos evidenciar que el periodo de 0 a 10 años de permanencia es el más vulnerable. La estabilidad prolongada en un rol en la compañía, pues digamos que es el principal indicador de retención. También podemos evidenciar la influencia de promociones y capacitación. Promociones, pues este es el factor más crítico. Los empleados que se encuentran, digamos que en el rango de 0 a 5 años desde la proporción, tienen la tasa de rotación más alta que todo el análisis, de todo el análisis, perdón, con un 71,63%. Esto sugiere que la falta de progreso o el reconocimiento reciente es un motor primario de abandono, digamos que en todos los roles, por así decirlo. En el tema de la capacitación, la menor rotación se observa en el rango de 5 a 6 capacitaciones, perdón, con el 11,16% de rotación. En contraste, el grupo de 0 a 2 capacitaciones presenta una rotación de 37,41, que es bastante alta. Podemos pues analizar que la inversión continua en el desarrollo reduce la fuga de talento, ¿sí? Digamos, a mayor capacitación, digamos que la gente se siente más querida, por así decirlo, y más valorada. Influencia de la experiencia externa y el liderazgo. Digamos que años con la gerente actual, la rotación es más alta en los primeros 0 a 5 años con el mismo gerente, que es un 52,65%, reflejando la importancia de la relación y el liderazgo en las etapas iniciales de la interacción. Digamos que la retención mejora notablemente después de los 6 años, donde pues ya digamos que se establecen ciertas relaciones y ciertos lazos un poco más fuertes. El número de empresas trabajadas, digamos que la experiencia externa, contrariamente a lo que podría pues esperarse, el grupo con la rotación más alta es el de 0 a 2 empresas trabajadas, con un 49,46%. Los empleados con experiencia, digamos que en empresas de 3 a 5 o de 6 a 8, tienden a ser más estables en la empresa actual, posiblemente porque ya han pasado por su etapa de alta rotación, digamos que ya encontraron su estabilidad en la empresa actual. Entonces, digamos que en conclusión, el factor de mayor riesgo para la permanencia es la falta de movimiento y reconocimiento reciente. La alta rotación se concentra en empleados que han pasado menos de 5 años desde su última promoción, quiere decir un 71,63% de rotación, y aquellos en los primeros 10 años en la empresa. También podemos decir que la estrategia de retención debe enfocarse urgentemente en la progresión de carrera y en la inversión del desarrollo. Podemos estar hablando de temas de capacitación. Todo esto durante los primeros años del empleado, pues obviamente para que se sienta en confianza, se sienta ameno en su lugar de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, concluyendo con todo lo que dice el compañero, podemos observar que efectivamente las personas que tienen muy poca experiencia, que tienen muy poco recorrido en empresas, son las que tienden a desertar más. En el tema de la satisfacción, aunque la percepción sea alta en los empleados, no es suficiente para que un empleado se quede. Posiblemente pueden estar influyendo otras cosas, como lo vimos aquí, que puede ser el balance con el trabajo y su vida personal. Adicionalmente, observamos que las personas que tienen un rango menor de salario son las que tienden a renunciar más. Por lo general, una persona que está ganando súper bien, la posibilidad de que
renuncia a la empresa va a ser extremadamente baja. Y la gente que está casada es la gente que más renuncia a la empresa. Adicional, aquí podemos observar que tenemos la compañera de ese grupo, no son 5, sino 6 clústeres, y cada clúster está en una subdivisión por segmento según sus datos que más se están acoplando o que se están pareciendo. Entonces, en el clúster 0 hay de todo, hay gente que sí va a estar desertando como gente que no. En el clúster 1 tenemos absolutamente a todas las personas que están desertando, y aquí podemos observar todas las gráficas que efectivamente se van a seleccionar solamente para la gente que deserta. Y así sucesivamente para los otros clústeres, el clúster 2, 3, 4 y 5. También es una serie de subsegmentos, más que todo, por ejemplo, el clúster 4 es para la gente que no deserta, pero en nuestro caso nos interesa hacer el clúster 1, que es donde identificamos los patrones donde los empleados en este momento están generando mayor deserción. Muchas gracias. Listo, siendo así, damos por terminada nuestra sustentación de este proyecto. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.